6 vamos a meditar en este pasaje que es especial. Toda su palabra es especial, pero para la ocasión es especial. Amén. Diga usted, para este momento que he venido a su casa, gloria a Dios, es especial su palabra. Y le voy a suplicar, si es tan amable, que esté usted de pie mientras leemos este pasaje que es tan cortito. Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando usted lo vea proyectado, me puede dar un amén, para que yo pueda continuar con esto. Y usted, yo he hecho el calor de mi vida afuera. Acuérdese que las palabras tienen mucho poder. Dice que de las palabras se sacia el vientre. Si usted habla favorablemente o contrariamente, eso va a acontecer, porque usted tiene el poder del Espíritu Santo para profetizar, porque adentro está el Espíritu que Jesús nos ha dejado. El Espíritu de profecía está dentro de todo cristiano. En algunos se convierte en un don y en otros en un ministerio profético, pero mientras, como iglesia, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestra vida, y es el Espíritu de la profecía. Amén. ¿Ya lo encontró usted el pasaje? Proverbios capítulo 20, versículo número 6. Cuando usted lo vea, me da un amén para que yo reciba esta señal. Amén. Pero ahora espérame un segundo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza. Eso es una pregunta. ¿Quién lo hallará? ¿Usted qué dice? ¿Quién lo hallará? Diga usted: Jesucristo. Él lo va a hallar. ¿Por qué? Porque lo va a buscar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que tu palabra pueda penetrar nuestra vida y pueda impulsarnos siempre, Señor, para que lo que tú busques encuentres en nuestra vida. Hoy nos ponemos en tus manos, usa mi vida, Señor, te lo ruego, en un pueblo bendecido, con la palabra que viene de tu boca, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable sentarse. Esta palabra deja así como un interrogante, como que si quién podrá encontrar, quién hallará. Déjeme decirle dos cosas Dios anda buscando en este pasaje. Una de ellas es una persona digna y una persona en quien pueda confiar. Y déjeme decirle que Dios lo ha tenido a usted por digno, y ahorita vamos a ver por qué. Y lo ha tenido por alguien en quien puede confiar, porque ha depositado en usted no solamente palabras, pero su Espíritu Santo. Ya usted ha recibido lo que otros no pueden recibir, y eso es lo que ha causado que gente no sea digna. Pero Jesús, hermano, dice que Él viene y Él anda en busca de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Él anda buscando muchas cosas que en nosotros las va a encontrar, porque adentro está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que va a hacer la diferencia en cada uno de nosotros. Entonces Él anda buscando lo que Él mismo sembró. Pero como pasaron algún tiempo y nosotros ni sabíamos qué era lo que Dios tenía con nosotros, Él, cuando vino a buscar y te encontró a ti, porque tú te dejaste también encontrar. Hay quienes no se dejan encontrar, se le esconden. Pues usted diga: yo no me voy a esconder como Adán, que se le escondió a Dios. ¿Se acuerda que Adán se le escondió a Dios en el huerto? Y se escondió porque su naturaleza pecaminosa, después de que escuchó el mensaje que la serpiente traía y le llevó a Eva. Por eso es bien peligroso. Mire, cualquier persona que tiene sus oídos abiertos para lo que la serpiente habla es muy peligroso. A ellos les costó que fueran echados del huerto. Y entonces, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y oyeron que Dios venía, fueron a esconderse. ¿Por qué? Porque alguien les engañó con una palabra contraria a la palabra de Dios. Por eso tengamos siempre mucho cuidado de no escuchar a alguien que hable de parte de otro espíritu que no sea el Espíritu Santo.
Entonces dice que él vino a buscarlos, pero se escondieron. ¿Por qué? Porque se encontraron desnudos. Y entonces él, como vino para salvar lo que se había perdido, a ellos se les perdió una dignidad. Y entonces empezó él a buscar la manera de ponerlos de una manera digna. Y entonces les dio unas vestiduras, porque ellos se habían puesto unos delantales de unas higueras. Y entonces él agarró y les removió esas vestiduras y les puso unas de pieles, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces alguien tuvo que morir en el lugar de ellos, y entonces con esas pieles los revistieron. Ahora la Biblia dice que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo ha sido revestido. Y eso es lo que viene a traer una dignidad. Ellos perdieron su dignidad por causa de escuchar a la serpiente y obedecerle en sus consejos, y entonces se encontraron indignos. Pero cuando llegó el momento apropiado de la reconciliación con Dios, que fueron confrontados con sus acciones, entonces fueron revestidos con pieles, y nosotros creemos que fue el Cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Dice que hasta antes de la fundación del mundo. Pero bueno, quiero llevarlo al capítulo 10 de Mateo, para que veamos un poquito acerca de qué es lo que Dios está buscando en cada uno de aquellos que necesitan dignidad. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 10, en el verso número 7, cuando usted lo vea, me da un amén, por favor. Y dice la Escritura: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es dar de gracia? No cobres por ello, porque yo ya pagué. ¿A usted le gustaría que le cobraran cuando usted compra un boleto para ir a Disneyland y luego llegue usted ahí con su boleto y luego todavía le quieran cobrar la entrada? No, ¿por qué? Porque ya está pagado. Bueno, la Escritura dice que el Señor tiene cosas que ha dado de gracia, gratuitamente. Un favor que no se merece, pero aquí dice que eso abarca cubrir las enfermedades para ser sanadas. La resurrección de muertos, que no nos hemos animado a orar por ninguno de esos, pero ya Dios pondrá la ocasión para que esto suceda, y como es su palabra, tendrá veracidad. También dice que para limpiar leprosos y también para expulsar los demonios. Eso ya nos ha tocado experimentarlo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo ha permitido así. Entonces dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero, ¿qué es? Digno. ¿De qué? De su sostén. Entonces Dios, hermano, a sus discípulos les dio una dignidad, les dio un poder, les dio una comisión, les dio un trabajo, pero les dio la dignidad de que ellos iban a proveer las cosas de parte de Dios para la gente. Y entonces Dios iba a darles una dignidad, haciendo que de las personas que fueron ministradas lo pudieran darle una dignidad a los discípulos de un sostén por causa de su trabajo. Ahora, toda persona que trabaja, nadie le gusta trabajar de gratis. Amén. ¿A usted sí le gusta irse a trabajar en la carpintería sin que le paguen? ¿Se quiere irse a trabajar a edificar un templo sin que le paguen? ¿Se quiere ir a trabajar poniendo un freeway sin que le paguen? Nadie quiere trabajar gratis, todos trabajamos por un salario. Pues déjenme decirle que también Dios tiene un pago para el salario de los suyos. Hay pago para tu salario, hay salario para tu trabajo. Dios tiene un trabajo que desenvolver. Algunos se los adelanta aquí en la tierra, pero es mejor que no lo ahorren. ¿Cuántos son ahorrativos aquí? Usted es de las personas que todo lo que le cae en la mano se lo acaba y no le deja ni polvo. ¿O es de aquellas personas que siempre tienen su guardadito por ahí para en caso de alguna situación que amerite un costo más alto de lo que está entrando semanalmente, lo puede hacer usted el pago conforme al antojo de sus necesidades? Déjeme decirle, es de sabio ser ahorrativo, no idólatra,
pero ser sabio. ¿Por qué? Porque Jesús un día puso un ejemplo de aquel hombre que iba a edificar una torre. Dice, ¿quién primero no se sienta y echa cuentas para ver si puede terminar lo que empezó? No vaya a ser que empiece a hacer el trabajo y se quede a la mitad porque no hubo con qué sufragar los gastos. A eso Dios le llama sabiduría si uno sabe cómo administrarse, pero le llama también necedad al que lo empieza así nomás proveerá, a ver cómo, pero no tengo yo que estar echando tanta mentalidad en los gastos. Déjeme decirle que es de sabios y somos administradores de los bienes que Dios nos da, pero hay que saberlos utilizar y no ser así como poner en bancarrota ninguna condición. Tenemos que aprender a ser sabios también en ello. Pero bueno, estamos hablando acerca de una dignidad que tienen los que trabajan en la obra de Dios. Dice que él, hermano, ¿quién será el hombre que sea digno de confianza? A quien se le pueda hallar. Porque muchos anuncian su propia lealtad, pero solamente, dice el Señor, el que sea digno de confianza. Entonces, quiero decirle que las cosas de Dios, del Evangelio de Jesucristo, son cosas dignas. ¿Cuántos amenes? Es digno el Evangelio de Jesucristo de ser predicado. Cuando usted predique, no se avergüence. Es mucha honra, porque eso es una profesión más grande que las que existen aquí en la tierra. En la gente que se gradúa de alguna profesión terrena, dices que yo soy abogado, es que yo soy médico, es que yo soy. Mire, usted diga, pero es algo más glorioso predicar a Jesucristo, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es más que un arquitecto, Él es más que un abogado. Él intercede por nosotros delante de Dios, no delante de los hombres corruptos, de la corrupción que hay en la edad terrena. Pero Él es representante como abogado de nosotros, pero en el reino de Dios. Entonces, hermano, la profesión que nos da Él de representarlo, transmitiendo su palabra, es algo muy digno. Y lo tremendo es que nos lo ha confiado. Usted es de las personas que confía su cartera como porque no la deje ir cerca de la esposa. Yo entro en mi casa, pero es que hermano, pues no trae dinero, ¿cómo no va a dejar ahí en la pura entrada? Yo agarro mi carterita y lo primero que hago, ahí en cuanto abro la puerta hay una mesita y ahí pongo mi cartera. Traiga o no traiga dinero, pero trae tarjetas. Pero ahí la dejo, porque tengo confianza en mi casa y con todas las personas que entran a mi casa. Claro que no dejo entrar cualquiera. No dejo entrar cualquier vendedor que llega ahí a tocar la puerta, eso no lo dejo entrar. A ese ahí ahorita lo atiendo, porque caras vemos. Pero ¿sabe qué? A los que son dignos de mi confianza, ni siquiera me fijo si voltean a ver mi cartera o no, porque es la confianza. ¿Sabe que Dios nos ha confiado algo de mucho valor? Su evangelio, su sangre, y lo que es tremendo, al Espíritu Santo, que trae un montón de cosas para nuestra vida muy buenas. Nos ha dado 9 dones del Espíritu Santo y nos los ha confiado. De repente el Señor habilita en tu vida un espíritu de profecía y confían que no vas a andar adivinando. No hay ninguna, pero el Espíritu Santo nos puede adivinar. Tenemos que ser muy cuidadosos de las cosas de Dios. Tenemos que ser hallados delante de los ojos de Dios, dignos de confianza. A mí me han confiado esto. Pues yo no puedo agarrar aquí para hacer condinas, hermano. Porque va a decir el Señor, ¿en qué pasaje de la Escritura habla de las condinas? Uy, imagínense, le hago una condina a todos los que están aquí y yo el último número, y todos los que se van y todos los que vienen, nunca llego al final. Estaría aumentando mi cuenta bancaria. Pero Dios no me puso para eso. Dios me puso para administrar sus tesoros, de donde vienen las riquezas de lo alto, para comunicarle la palabra, para semblarle una palabra que le vaya a traer a su vida bienestar. Aunque de vez en cuando tenga que quitarle algo que le duela, que no es de Dios. Porque no queremos las riquezas del mundo, queremos las riquezas de Dios.
Y en las riquezas de Dios está la sabiduría, está la gracia, está la misericordia, pero también hay poder y también hay dones. Y eso no los podemos utilizar para hacer dinero. Eso lo tenemos que ministrar por gracia. Da de gracia lo que ha recibido de gracia. Pero usted vaya a ver a gente que va a consultar al 1-900, a ver si se lo dan de gracia. Le bajan la cartera y hasta el cheque y hasta las escrituras de la casa como garantía que le va a pagar sus consultas. Pero si alguien viene a la iglesia y busca que Dios le hable y de repente se habilita un don con palabra de ciencia, no se le va a cobrar. ¿Por qué? Porque ya pagó Jesucristo por todos nosotros. ¡A su nombre! Entonces, dice el verso 11, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis. ¿Para qué iban a entrar a esas aldeas? Para sanar enfermos, levantar leprosos, resucitar muertos, para echar fuera demonios. Y dice, averiguad quién es digno en ella. Quiere decir que hay gente digna. Allá afuera hay gente indigna allá afuera. ¿Cómo vamos a saber quién es digno y quién no es digno? Yo le puedo decir que ustedes son dignos. ¿Por qué? Porque cuando les llevaron la palabra, la aceptaron. Y eso es lo que Jesús anda buscando. Corazones que se abran y les llama dignos. ¿Por qué? Porque tienen oídos para oír lo que Él trae, para recibir lo que Él trae. Y lo que se requiere es que se averigüe quién es una persona digna. Y si hay en alguna ciudad donde haya alguna persona digna, y dice, y quedaos ahí hasta que os marchéis. Oiga, qué tremendo que Dios tiene propósitos mientras están viendo su oportunidad. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Pero dice, deje limpio su camino y el hombre inicuo, ¿qué? Sus pensamientos. Entonces la manera de pensar muchas veces es indigna. ¿Por qué es indigno? Porque creemos que todo nos lo merecemos o lo podemos comprar con un esfuerzo. Y lo que Dios da, hermano, lo único que quiere es que uno diga, recibo. Aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Y entonces cuando la mente no está indigna, cuando la mente, hermano, no está inicua, cuando la mente se deja trabajar y adopta el precepto de Dios y no sus propios preceptos, está dispuesto a cambiarlo, dice, eres digno. ¿De qué? De mi perdón. ¿Eres digno de qué? De mi sangre. ¿Eres digno? ¿Por qué? Te arrepentiste. Eres digno de mi perdón. Y tienes hambre. Eres digno del Espíritu Santo porque te limpiaste con la sangre de Jesús y acudiste a lavar tus pecados. Hay cosas que dan dignidad ante los ojos de Dios. Y eso, dice el Señor, averiguad quién en ella, en esa ciudad, haya gente digna. Y usted va a ver que hay personas a que usted les llega y les trata de hablar de Cristo y hermano, puro jonrón se avientan porque no le cachan nada. Pero hay otros que son dignos, que usted les habla de Jesucristo y dicen, yo no conozco mucho de Dios, pero necesito la ayuda de alguien que haga lo que yo no puedo hacer. Y entonces llega la buena noticia. El auxilio de la persona que lo está clamando se lo da Dios. Dice, esa es una persona digna. Entonces, una persona digna, de confianza, ¿quién la hallará? El que predica el Evangelio de Jesucristo se topa de vez en cuando con aquella clase de personas que son dignas de confianza. Y mire con cuántos ha topado Dios aquí. Imagínense donde están las iglesias bien grandes. Pero este asunto no es de números, es que el Señor sigue buscando gente digna de confianza. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Por eso estamos orando por Jerusalén. Porque yo decía, la Escritura dice, Señor, orar por la paz de Jerusalén. Pero ¿cómo van a tener paz si no tienen a Jesucristo? No hay manera de vivir en paz sin Jesucristo.
porque Él es el que nos reconcilia con Dios, según Romanos 5:1. Y entonces podemos tener paz. Pero usted vean los documentales que hay ahorita en Jerusalén, de la gente que va a Jerusalén. La gente no quiere saber de Cristo. Pero sí quieren saber de las nuevas modas. Sí quieren saber de muchas prácticas que son indignas. ¿Por qué? Porque han quitado a Dios de su camino, cuando es la ciudad del gran rey. Pero ¿sabe una cosa? La ciudad del gran rey se ha transportado para acá y ha habitado en cada uno de vosotros. Diga usted: yo soy de la ciudad del gran rey, porque yo sí lo he recibido como mi rey y mi Señor. Ahí está Jerusalén, ciudad de paz. Pero Dios la quiere volver a poner en aquel territorio. Entonces tenemos que estar orando para que sean bendecidos en fe y les sea quitada la dureza de corazón y la incredulidad, para que cuando les prediquen a Cristo lo puedan recibir. ¿Sabe que esta es una estrategia que Dios da para poder evangelizar? A mí me ha tocado experimentarle, veo que sí funciona. Porque tú topas una persona que no quiere recibir el Señor, pero empiezas a orar para quitarle la sordera, para quitarle la ceguera y la dureza de corazón, y Dios lo toca. Y de repente le dices: ¿quieres saber de Dios? Sí quiero. Los que antes no querían van a empezar a querer. ¿Por qué? Porque hay una manera de cómo llegar a sus vidas, y es a través del Espíritu Santo, que usa tu boca y tus palabras para tocar la vida de la gente. Y entonces el Señor empieza a hacer que los hogares empiecen a ser hogares dignos. Dice en el verso 13: y si la casa es, ¿qué? Si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Hay cosas que uno puede dejar y cosas que se regresan. Qué bueno que sea la paz y no las maldiciones, porque hay mucha gente que maldice y a veces esa maldición no entra y se regresa. Aquí está el principio. Usted acuérdese de este pasaje, Mateo 10:13. Ahí dice que la paz se puede quedar en la casa si es digna. Entonces, cuando una maldición es tirada a una persona y esa persona no es digna de ser maldecida, diga usted: recibo. Yo no soy digno de ser maldecido. Entonces la maldición no va a poder quedarse ahí, se va a tener que regresar a donde salió. Oiga, no vamos a tener que estar y que ato al chamuco y que lo echo fuera. Solita no va a poder entrar la maldición. Hay dos maneras de ministrar en la iglesia cristiana. Unos ministros ministran sacar los demonios, aquí está. Pero otros oramos para que no los dejemos entrar. Amén. A quitarle los derechos para que no puedan hacer mella ningún hijo de Dios. ¿Qué prefiere usted? ¿Usted cómo ve una persona que le dicen: mira, para que veas que sí funciona la quimioterapia, te tiene que dar cáncer? ¿Cómo ve esa opción? Terrible, peligrosísima. Mejor hay que enseñarle cómo nutrirse para que nunca le llegue el cáncer y no quiera saber si funciona o no funciona la quimioterapia. Mire, es mejor que a la persona se le enseñe cómo mantener una vida limpia sin que se meta el chamuco. Porque en muchos lugares usted va a ver que se predica más de liberación que de mantenerse limpio. Ahora, si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras. Oiga, hermano, qué honra Dios le ha dado a sus ministros. Les dice: tú predícale lo que yo te digo. Si lo reciben, gloria a Dios, les va a caer paz. Pero si no, santo su nombre. Mire cómo dice aquí: y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Somorra y de Gomorra que para esa ciudad. Oiga, qué tremendo como Dios, hermano, honra a la gente digna, pero a la indigna la tiene, hermano, en una condición peligrosísima. Ya está.
ya está en condiciones peligrosas, pero aquel que oye y no recibe está peor. Por eso, mire, siempre tenemos que atender a ese principio que dice el apóstol Juan en Apocalipsis: el que tenga oídos para oír, que oiga, porque oyendo se aumentará el saber, y entonces al aumentar el saber se hace uno sabio y agarra la sabiduría de Dios, que le lleva a tener actitudes nobles y dignas de confianza. ¡A su nombre! ¿Hasta ahorita vamos bien? Gloria a su nombre. En Lucas capítulo 7 encontramos el caso de una persona que luchaba mucho. Espero que podamos verlo aquí afuera para identificar si es algo que pudiera estar afectando nuestra condición delante de Dios. Pero mire, vamos a verlo. No es ninguna sentencia, es simple y sencillamente como analítico. Vamos a analizar estos pasajes y vamos a darnos cuenta cómo Dios ve las cosas y cómo los hombres ven las cosas y cómo la persona en sí, cada persona, puede sentirse delante de Dios. Dice en el verso primero de Lucas 7:1: cuando Jesús terminó todas sus palabras, el pueblo que le oía se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión, ¿qué es? Es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Eran ancianos de Israel, no eran sus discípulos, eran ancianos de Israel, lo que estamos leyendo aquí. Y entonces dice que cuando oyeron de ese centurión que les había un día hecho una sinagoga, él estaba diciendo: nos la ha hecho porque nos ama. Oiga, qué lindo es que haya ministros que puedan dar buen testimonio de sus discípulos, del pueblo de Dios, que puedan decir: estamos bendecidos porque nos aman. Amén. ¿Cuántos aman al ministerio? Es algo que aquí está. Y Jesús escuchó a los ancianos, porque siempre, mire hermano, la intercesión es bien importante. Agarraron, este centurión se valió de los ancianos para que fueran con Jesús. Mire hermano, qué complicada estaba la cosa para él. Para nosotros la opción más fácil: le podemos pedir al Padre por medio de Jesucristo. Pero ellos tenían que agarrar a alguien que hablara por ellos en favor de Jesús, para que los pudieran, hermano, ayudar. Pero mire, pudo haber sido, si hubiera tenido Jesús una actitud religiosa, le hubiera dicho: no, tienen que orar pidiéndole al Padre en mi nombre. Pero no, dejó que esos ancianos se acercaran para interceder por él y le respondió. Entonces sí se va la intercesión. Amén. ¿Cuántos de aquí les gusta interceder por otros? Porque a veces en las oraciones llega la gente que nomás porque está bien emproblemada, nomás porque, ay hermano, vengo a la oración, ahora sí a las 5, antes de que se abra ya están allá afuera. ¿Por qué? Porque tienen un problemón. Pero venir sin problemas, porque quizás otros están teniendo problemas. Venir a interceder por otros. Esto es lo que hicieron estos ancianos. Ellos no fueron a venir por ellos, ellos no fueron a pedirle a Jesús por ellos. Ellos fueron a pedirles por alguien que le hizo un favor a los ministros de Dios. Les dijo: mira, este nos ama. Y cuando le dijo: nos edificó la sinagoga, él es digno de que le respondas en su súplica a favor de sus siervos. Mire cuántos escalones habían ya ahí. Y el siervo que estaba a medio morir, porque ya estaba al borde de la muerte, bien enfermo. Fíjese que muchas veces Dios espera hasta que llegue ese límite donde está así la rayita, que si se pasa un paso más, se murió. Y no lo deja morir. Pero es una excelente oportunidad para que podamos interceder. Gloria a Dios. A pedirle: Señor, mira, nos ama, Señor, ama tu evangelio, ama tu obra, lo que tú has mandado, y aquí está para que le respondas.
Y mire, y Jesús iba con ellos. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Sabes que Jesús prometió estar contigo y andar contigo todos los días hasta el fin? Mira, hermano, qué confianza nos ha dado. ¿Y para qué quiero yo la presencia de Dios? Para que cuando intercedas por alguien, Dios lo socorra. Y le dijo, así Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, quiere decir, hermano, que a veces se tarda un poco en llegar la bendición. Y eso no quiere decir que Dios no contestó, porque venía en camino. Por eso Jesús decía que cuando pidamos algo al Padre, empezamos a dar gracias. Porque desde el primer día que clamamos, ya el Señor, hermano, tiene la respuesta y viene en camino. El hecho que se detenga un tiempo, como con Daniel, que se detuvo 21 días, no quiere decir que Dios no le iba a responder. Lo que pasa es que había batalla espiritual en las regiones de los aires. Y entonces cuando se desata esa condición, llega con la respuesta y le dice, Daniel, desde el primer día que te humillaste en la presencia de Dios, salí yo para socorrer. Quiere decir que cada vez que le clamamos a Dios, Dios manda ángeles. Oiga, hermano. Y dice que Jesús iba con ellos, pero cuando no estaba lejos de la casa, el centurión envió a sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Y luego, ¿por qué? Mire, ¿porque qué? Porque no soy digno de que entres debajo de mi techo, bajo mi techo. No soy digno. Y los ancianos decían, sí es digno. ¿Por qué? Porque está pidiendo que vayamos con Jesús. Eso es lo que da la dignidad. Porque están dando gloria al reino de Dios, porque a lo suyo vino. Pero los suyos no lo recibieron. Pero los que le recibieron son dignos de que Dios les responda. Y no está hablando, hermano, de una perfección, pero sí se está fijando Dios cómo uno responde conforme a las obras de Dios. Cada vez que tú traes una ofrenda aquí en la casa, el Señor dice, le dice al Espíritu Santo, ¿cómo ves aquí la petición del Señor? Cada vez que es el tiempo de la ofrenda, va y pone lo que está a su alcance. Entonces voy a ir con ellos. ¿Qué es lo que necesitan en su casa? No lo está comprando. Son cosas de principios de honra, de honor, de dignidad. Como, Señor, acuérdate. Usted le puede decir, Señor, acuérdate que yo he tenido tu casa con dignidad. He proporcionado lo necesario, lo que está a mi alcance. Algunos hermanos quizás no tengan dinero para darlo, pero vienen y hacen limpieza. ¿Por qué? Porque quieren que la iglesia se vea una casa digna de los visitantes que vienen. Y eso Dios dice, tuvo dignidad de cuidar mi casa. Pues me le mandan la respuesta de tanto que lo necesita. ¿Por qué? Porque no habrá justo desamparado que ande mendigando pan, ni su simiente tampoco. Entonces tú le puedes decir, Señor, mira mis hijas, mira mis hijos, que quieren unos tenis de esos bien caros, Señor, y yo que, ¿cómo le voy a hacer? O dejo de pagar la luz para comprarle los tenis. Pero Padre, él es un hijo digno. ¿Por qué? Porque ni siquiera le tengo que jalar las orejas para que vaya a la iglesia. A ninguno aquí le trajeron a jalones de orejas, ¿verdad? ¿No? Sí. No. Porque vino con una actitud bonita. Y cuando le dicen levanta tus manos, hasta se estira para levantarlas. Porque algunos nomás le hacen así. Ay, que van a volar. Cuando le dicen levanta sus manos, las levanta. No le importa si lo ven o no lo ven. No llega con la mentalidad que van a decir que muy espiritual. No. Lo que vamos a decir que mucha dignidad está manifestando a la hora. No me los despienta por ahí. Ubica, no es un lugar de dormir. Entonces, sé que hace calor, pero estoy hablando de dignidad en la casa. Amén. Entonces dice aquí en el verso 7, pero ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo estará sanado. Oiga, la dignidad que Dios da.
Cuando alguien dice, mira Señor, yo no soy digno ni que me atiendas a mí, pero una palabra que llegue a mi vida. Y va a decir el Señor, claro que sí va a llegar esa palabra, y va a llegar a tu vida, y va a sanar a tu enfermo. Y cuando ya iban de regreso a casa, se encontraron que estaba sanado. Dios tiene respuestas para el que es hallado digno delante de Dios. Y ser hallado digno delante de Dios es estar dispuesto para lo que Dios nos requiere. ¿A qué venimos aquí a la iglesia? A edificarnos en la fe. Cuando tú oyes una predicación y no estás, lo voy a revisar en la Biblia a ver si es cierto lo que dice el que está ahí hablando. No, así no. Cuando dices, gloria a su nombre, eso no lo he leído en la Biblia, pero me voy a poner a leerla para que cuando lo confirme, se arraigue en mi vida y nada me lo quite. Pero tenemos que estar, hermano, con hambre. Cuando llegas a la iglesia, ¿cómo llegas a la iglesia? Con hambre. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Será que Dios de repente no sabe que está dirigiendo aquí con una palabra que me va a entrar al corazón y me voy a llevar la respuesta? Pues es una cosa, yo una vez pasé una etapa terrible, que venía a la iglesia nomás porque ya no podía vivir afuera de ella. Es la verdad. Yo ya sentía que mi vida sin ir a la iglesia estaba como secándose. Y pues no era esa la solución. Yo tenía que permanecer en la fe. Yo no era pastor, era una oveja. Y había estado conociendo de la Escritura, pero tenía una gran necesidad. Y entonces llegué a la iglesia. Y mire, no me importaba quién venía o quién no venía. Quería que Dios me oyera, que se fijara en mí, que me contestara lo que le estaba clamando por la noche. Y mi clamor me dio el Señor indicios que lo había escuchado. Porque el pastor que estaba predicando ni siquiera sabía lo que yo le había hablado a Dios en la noche anterior. Pero me dio la respuesta. Y cuando me llegó esa respuesta, dije, esa palabra es para mí. Y me la agarré y me la comí. Pero cuando salí del servicio, alguien me preguntó, ¿cómo estás? Bien bendecido, porque ya Dios me contestó. ¿Qué? Luego te digo. Porque a veces somos bien curiosos para saber, ¿verdad?, de qué se trata. Pero ya me lo contestó. Al poquito tiempo lo recibí en mis manos. Pero venía esperando así, mire, como el Casper. Tenemos un perrito que se llama Casper. Es uno chato, así que yo digo que está bien feo, pero mi hija dice que está bonito. Tiene unos ojos saltones y luego tiene cara, está medio chimuelo. Y no abra la boca porque, padre bendito, necesita Listerine. Pero está así. Y está así, esperando a ver si se les cae un pedacito de pollo. Le encanta el pollo. Se le acerca a mi esposa y le hace así en las piernas, para que sepa que está ahí. A ver si le avienta un pedacito. Hermano, no podemos estar sentados a la mesa, que esté el Casper ahí, que no esté así. Ni siquiera se distrae con las moscas. Está ahí, hermano, esperando a ver qué sale del tenedor. Quien quite y le toque su porción. Mire, hermano, no dice la Biblia aprender de las bestias del campo. Mira la hormiga, mira el castor. Así tenemos que venir a la iglesia, hermano. ¿Qué es lo que Dios me va a hablar hoy? De repente le va a decir, está hecho. Su nombre, pero de repente le va a decir, ya deja ese carácter. Rechazo. No, tiene que comérselo también. ¿Por qué? Porque todo esto va a contribuir. Porque si nos disponemos a comernos la comida de Dios, nos va a caer bien. Pero hermano, si lo invitan a ustedes a comer al Supplantation, va a decir, recibo, calmado. Tiene que tener hambre, porque tiene que hacer una tremenda cola para entrar. Si tiene suficiente hambre, pues esperar la cola. Si no, mejor me voy al pan buffet. No, hermano, tiene uno que venir con hambre a la iglesia. Y hambre es no estar dejando, hermano, cosas que golosinas le quiten el hambre. Venir a la iglesia es venir a poner los 5 sentidos enfocados, y el que se enfoca encuentra la respuesta de Dios.
Porque hay algunos que me ha tocado que están aquí las visiones para compartir. El Señor me dio una palabra para fulano de tal y ya no está. ¿Y a dónde se fue? ¿Sabe? A tomar el fresco allá afuera, está haciendo mucho calor acá, a la hora de la bendición de Dios. Y hermano, tráigase su pañuelito y séquese el sudor y de los ojos y de los oídos a su nombre, para que pueda oír. Aunque sea, tráigase sus tips con desarmador así. ¿Para qué? Para que cuando llegue la palabra uno pueda decir, esa palabra es para mí. No estoy diciendo, ahí le hablan a aquel, a este, ahí te hablan a la esposa, hermano, que venga solamente enfocado. Yo tengo hambre y Dios va a hablar mi vida. Yo le aseguro que si toda la iglesia venimos con esa condición, hermano, yo voy a estar bien calidad porque van a estar dando manantiales de agua viva para que siga fluyendo. O si, ¿para qué le va a querer, hermano, un garrafón de agua al que ni se tiene? Pues si me quiero ahogar. No, la cosa es que haya suficiente sed y hambre para ser saciado. Va a decir el Señor, yo no quiero gente ahogada en la iglesia. Quiero gente que beba. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y del agua que yo le daré provocará una fuente de agua viva que va a estar brotando, y usted va a andar predicando, va a decir, hermano, y si usted supiera que se trató hoy el mensaje, habló de usted y de mí, porque tengamos más hambre y más sed. Habló de la dignidad de los hijos de Dios. Son los que tienen oídos para oír. No son de aquellos que vienen a refutar. Mire, aquí ha venido gente. Ahorita no está aquí, pues hablo con toda confianza. Ha venido gente que viene conmigo. Eso así no es, hermano. Y entonces, ¿para qué vino? Porque si lo mandó el Señor para que viniera, es para que oyera lo que hablo. No para que venga y me predique, pues soy el predicador. Ahora, si alguien más está aquí, que no soy yo, es lo mismo. Porque a quien Dios me dijo que posea predicar a mí es porque le va el mensaje a él o a ella. A veces las mujeres predican aquí. Aquí tenemos predicadoras mujeres. Ay, hermano, pero si la Biblia dice que Dios no permite, el apóstol Pablo dijo que él no permite que la mujer hable en la iglesia. Entonces pónganse un broche aquí las mujeres. No se trata de eso. Que no estén interrumpiendo cuando se está hablando la palabra. La mujer samaritana fue y se evangelizó toda Samaria. Ah, pero no estaba en la iglesia. Ok, María Magdalena, ¿a quién les enseñó la revelación de Cristo resucitado? ¿A los samaritanos? ¿No? Fue y se los predicó a los apóstoles de Jesucristo, que se supone que de ellos debería salir la nueva revelación, y llegó a través de una mujer. ¿Por qué? Porque tenía mucha hambre, mucha sed de andar buscando a Jesús. Fuimos al sepulcro y no lo encontramos, y nos dijeron por ahí unos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué? Dijeron los discípulos. Tomás haber dicho no, hasta que paguen los ángeles aquí los vea. Mucha gente no cree que hay ángeles que se activan por medio de Jesucristo. No dice que fueron y unos con vestiduras blancas y resplandecientes fueron los que movieron la piedra del sepulcro. Y le dijo unos ángeles, dijeron que porque andamos buscando a Jesús entre los muertos si está vivo. Ay, y entonces que ya resucitó, vayan al sepulcro. ¿Usted cree que fueron los 12? ¿Fueron corriendo al sepulcro 12? ¿Cuántos fueron? De 10, de 12, ¿cuántos fueron? 2 nada más. ¿Y los otros? Incrédulos. ¿Cuántos creen en las visiones? 2 o 200 a su nombre. Ay, hermano, este asunto nos va a dar dignidad delante de los ojos de Dios. El centurión no se sentía digno. Hay gente que dice, hermano, yo no soy digno. Pues que no recibió a Jesucristo.
Sí, pero no soy digno. No tiene el Espíritu Santo y no es digno. Pues ¿de qué clase de dignidad habla usted? Porque de la que Dios habla es de esa. Oh, es que yo soy bien incrédulo. Ah, bueno, así sí. Pero vamos a orar para que se le quite y le den dignidad. Dios, hermano, tiene dignidad para su pueblo y se va a manifestar en sus acciones. ¿Cómo respondemos delante del mensaje que Dios nos da? Con un mensaje que queremos revisar en la Escritura. Mire, en el verso número 9 de este capítulo 7 de Lucas dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviendo dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel, oiga hermano, allá en Israel ahorita, no hay la fe que se mueve aquí en medio de ustedes. Aquí cuando venimos a orar a las 5 de la mañana los sábados, se hace una ruedita bien bonita. Y yo le estaba diciendo a mi esposa: los que vienen a la iglesia, qué bien oran. Y no porque hablan palabras bonitas, pero agarran las estrategias de oración. Yo digo, mira, los que antes, hermano, andaban saltando y brincando y corriendo, son buenos para orar. Crecieron en el conocimiento de Dios y les fue a aprovechar y vienen con hambre. Oiga, a temprana edad se evidencia el hambre, el interés por las cosas de Dios, y a temprana edad la apatía, y a veces hasta edad adulta la apatía. ¿Por qué? Si aquí dijo el Señor: mira, estoy dispuesto a hacer contigo hasta levantar muertos. Bueno, ahorita yo creo que nadie se le ha muerto un muerto, ¿verdad? Un muerto moribundo, casi murió, un cadáver. No, hermano, ¿para qué esperar a que algo así suceda cerca de uno? Si Dios dice que esta es una dignidad que tienen los ministros y aquellos que reciben su evangelio. Cuando ves que alguien le está sufriendo por ahí, hermano, no quiere que le haga una oración. Ay, pero usted apenas está yendo a la iglesia. Ah, pero es que ya me dieron la bendición. Creí en Jesucristo y recibí su sangre, y eso me hizo digno delante de los ojos de Dios. ¿Puedo interceder por usted? Y eso no es creerse el santito, es que sí lo es, porque la sangre de Jesucristo te ha santificado, te ha limpiado, y para colmo llega el Espíritu Santo y te pone poderoso en Dios. Muchas veces la gente que más recién se convierte es la que más empieza a compartir y a esto y lo otro, y más testimonios tiene, porque el que ya tiene años se los tiene ahí guardados, pero en sus recuerdos. Dice: no, yo ya estoy tan maduro que yo no necesito ir a la iglesia. Santo Señor, pues sabe que yo sí necesito venir a la iglesia. Y tengo años de cristiano. Usted no está aquí para saberlo, pero ya tengo más de 35 años de cristiano. Y sigo viniendo y sigo teniendo hambre y Dios me sigue hablando. Y aquí no nomás estoy predicando, a mí me llegó el postalazo. No puedo. ¿Cómo vería usted que yo me ponga a orar? Señor, tú sabes que no soy digno de que escuches mi oración, pero a ti necesita ser sanado. Así el Señor: no eres digno, tú no te hago caso. Ah, no, tengo que llegar en plena certidumbre de fe. Señor, tú prometiste a mi vida que iba a fluir la unción. Y aquí hay una persona necesitada, Señor, y nos ha dignificado la sangre de Jesús. Así que, Padre, sánalo, porque no habrá en tu altar ningún perniquebrado, ningún ciego, ningún cojo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la propiciación por nuestras necesidades, hermanos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su llaga fuimos sanados. Nos tenemos que acercar. ¿Cómo cree usted que un rey en su reino va a dejar que venga un plebeyo a pedir algo al rey? Si ni aquí en la tierra sucede. No puede entrar aquí un brujo a pedir peticiones a Dios, que le va a contestar nada. Ah, pero llega un arrepentido de la brujería y humillado delante de Dios y le dice: Señor, perdóname porque anduve en otros caminos bien feos, pero ahora me arrepiento y vengo a pedirte ayuda. Y va a decir el Señor: ¿estás arrepentido de corazón? Compungido de corazón.
Entonces va a decir el Señor, se ha hecho como quieres. Se limpio. Y si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil en las manos de Dios. Así que no se extrañe que aquí venga gente que practicó la brujería. Pueden ser vasos bien útiles en las manos de Dios, pero tienen que tener su compungimiento del corazón. No de que nomás ya dejé de ir con el brujo y de hacer mis chuchachucha y ahora ya voy a la iglesia y agarro la Biblia y ya. No, tiene que confesarse, tiene que arrepentir y se tiene que apartar de ese camino. Y tiene que ser bautizado y tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Puede estar bautizado en agua, pero si no está lleno del Espíritu Santo, algo está pendiente. ¿Por qué? Porque está escrito. Simón el mago se bautizó, pero llegó Pedro y le dijo: estás en cadenas de maldad, de iniquidad, así que arrepiéntete. Quizás Dios tenga misericordia y piense que aquí no es, y te des cuenta que no es asunto de negocios para hacer dinero. Este es asunto de integridad con Dios, nos lo predicaron. Ahora, un pasaje más y ya me voy a callar, porque sé que ya tiene calor, tiene el sueñito, pero se va a refrescar después cuando salga de aquí. 1 Corintios 9:16. Mire hasta donde Dios, hermano, tiene confianza contigo y conmigo. ¿Te gusta a ti tener gente de confianza? Donde tú trabajas hay patrones que quieren tener gente de confianza. Y a la gente que se le tiene confianza no se le anda inspeccionando cada minuto. Donde yo trabajo, ahí nadie ponchaba la entrada y la salida, nos dejaban un papel así, en blanco, y ahí le poníamos nosotros con puño de letra. Entré a las 7:30 y salí a las 4 de la tarde. Y al final se entregaba ese papel y confiadamente nos pagaban las 8 horas. Pero quién sabe qué pasó de tantos empleos que empezaron a entrar ahí, que al rato entró la desconfianza. Y al rato tienes que ponchar online. Ya estamos a la pura hora, al minuto, hermano. Ay, qué tremendo que no tienen confianza. Sí tenemos confianza, pero no todos. Pues Dios tiene niveles de confianza para ti y para mí. Y hay que aprovechar la buena confianza. Amén. ¿Usted le soltaría su tarjeta de crédito a su esposa? Me va a poner bancarrota, dice uno. No, hermano, no ande predicando eso. Yo a Marty le digo: esta es la tarjeta, acá donde tiene fondos. No es así, no es así. Ahí va todo mi cheque. Le digo: ten pago mi tarjeta. Tanta práctica tiene para usar mi tarjeta que hasta firma igual que yo. Me dice: mira, me salió igual, ¿verdad? Tremendo, sí. Gloria a Dios, ¿verdad? Nomás no vas a agarrar la fama de nadie más. 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio, decía el apóstol Pablo, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo una recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Hoy Dios anda buscando a quien le confía su predicación. Así que cuando yo le diga a usted, va a predicar, no diga: ay, nanita, líbrame de esta, Señor. No, le están confiando del cielo la oportunidad de compartir la palabra. Mira qué lindo es que fluya, que baje y fluya, que baje y fluya, que baje y fluya. Ay, hermano, yo tenía una grave condición de esas, porque a mí yo no podía hablar delante de dos personas. No, hermano, no, me empecé a sudar, hasta los ojos me sudaban. Y ahora ya no tanto. Pero una confianza me fue dada, comunicar la palabra. Y sabe una cosa, es un encargo de parte de Dios. Y dice el verso 18: ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio lo pueda ofrecer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Les cobramos por entrar?
¿Le estamos cobrando las predicaciones? ¿Está comprando CDs? ¿Está comprando USB? ¿Qué se le está cobrando? No se está cobrando nada, porque el evangelio no se vende, es gratis. A usted no se le cobra por entrar al templo. Sí se le da oportunidad que traiga ofrendas de amor, contribuciones, pero no es, si usted no viene y no tiene con qué dar, no cree que va a estar ahí Enrique ahí diciéndole a Alvarado por allá: agárreme a ese que no se escape porque no pago la ofrenda. No estamos así, hermano. No. Que cada uno llegue y conforme a su sentir en su corazón y lo hace digno de ser recibido una bendición también en su casa. Y si no puede hacerlo, digno de que se le ayude también. Pero mire, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo. Nomás uno está viendo la predicación. Que pueda hacerlo sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Yo tengo el derecho de no trabajar delante de Dios. Yo no tengo por qué estar trabajando en el templado soleándome. El otro día casi me caigo del calorón, hermano. Es que salió que querían venir a tomar unas fotografías a las 6 de la mañana. Usted, si yo entro hasta las 7:30 y a esas horas empiezo a limpiar la propiedad, y va saliendo que la foto le van a tomar a las 6, porque tuve que poner a limpiar en la mañana del día anterior y en la tarde otra vez para que el día siguiente estuviera. Pero ya cuando andaba ahí en la tarde, hasta una señora de ahí del apartamento me dice: ay, Eduardo, ¿por qué usted anda sudando tanto aquí? Y es que vienen a tomar una... Dígale a esos ingratos que le paguen el triple. No, es que lo hice voluntariamente. ¿Por qué? Porque mi trabajo va a hablar por mí. Si llegan y se encuentran con una propiedad limpiecita, se va a enterar el dueño y van a decir: ¿quién se hace cargo de tener esa propiedad en esa condición? Entonces esa va a ser mi carta de recomendación. Pero ya andaba azotando, hermano. Hasta fui y me puse un sombrero de esos de cazador. El sombrerote ahí, ya andaba azul. Y le dije a mi esposa: híjole, ya sentía que casi daba el azotón. Porque primero me fui a encaramar arriba de un techo para limpiar todo el techo, hermano, porque un montón de hojas de eucalipto. Y eso fue en la mañana. Y dije: ya en la tarde ya voy a estar a gusto. Acá vienen los jardineros que limpian. Y nada, que llegaron. Me hablaron para decirme: no, sí voy hasta mañana. Y yo: pues no. Dije: gloria a Dios, me va a tocar limpiar otra vez. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno lo hace voluntariamente, ni estamos renegando, pero nomás el calorón estaba yo que me andaba derribando. Es mi derecho no tener que andar ahí. Eso me concierne. Mi derecho como predicador en la iglesia es que ustedes me sostengan a mí. Fíjese, pero no he hecho uso de mi derecho. ¿Por qué? Porque tengo una recompensa de Dios. ¿Cuál será mi recompensa? Será ahí arriba. Cuando me he ido de aquí: Señor, tú sabes, tú no cobraste diezmos a la iglesia, tú sabes que no viví de ellos, Señor. Tú lo sabes, a ti no se te puede engañar, tú sabes que trabajaba y a veces me dan ganas de cuitear. Más cuando hacía mucho calor. Pero, Señor, les ofrecí tu evangelio gratuitamente y no sé, uso pleno de mis derechos. Y voy a decir al Señor: a ver, tráiganme los archivos. Ay. Está acumulada toda tu recompensa aquí. Van a ser buenas noticias. Van a ser buenas noticias. Es mi derecho. Alguien me vino y me dijo: usted no está cobrando Dios, no está enseñando a gente ladrona con Dios. Usted no sabe ni lo que está hablando de Dios. Porque si usted va y se asoma en esa cajita y usted la abre, va a haber días que de una sola ofrenda hay gente que echa hasta $1,000. Y eso no es un diezmo. Esos son 100 diezmos. La gente da más cuando hace por amor.
que cuando hacen por una ley. Pero ahora lo que le voy a preguntar a los que me vienen en cuestión de los diezmos, le voy a decir, ¿está usted dispuesto a no fallar en los diezmos? Porque le va a caer el devorador encima. ¿Qué le va a gustar? No le va a gustar esa clase de palabra. Porque los que más argumentan de los diezmos son los que más lo fallan. Por los que lo hacen por ofrenda, ni siquiera sabe la derecha lo que hace la izquierda. Nomás de repente, ¿qué pasó? Santo, ¿de dónde salió tanto dinero? ¿No es cierto, hermano? Uy, me dice, no te la vas a creer. ¿Qué? Pues un rollito ahí con puros de 100. Gloria a Dios, porque creí que no le íbamos a hacer para pagar el mes. Y sí le hicimos. Porque Dios proveyó. Yo tuve que decir a esa persona, miren, esas son cosas de la Iglesia Católica que se metieron en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo salió de la Iglesia Católica, aunque nos hablan los protestantes. Bueno, salió de Martín Lutero. Es la verdad. Hubo mezclas ahí con los romanos, lo que sea, pero algunos no aguantaron y se salieron. Somos los cristianos. De ahí salió la Iglesia cristiana. Pero se trajo junto con ello un montón de cosas de los romanos. Y con otras de los budistas, y con otras cosas de los judíos. Y como romanos se trajeron el Sunday, el día de hoy, que es cuando toda la gente viene a la iglesia y no vienen al viernes. ¿Por qué no vienen al viernes? Es que es día de Venus y hoy es día del sol. Ay, y si es el miércoles, es que es por Mercurio. Y jueves por Júpiter. Y el viernes por Venus. Y el lunes por la Luna. Y el martes por Marte. Toda la semana tiene nombre del zodiaco, hermano. No estamos aquí por eso. No estamos aquí porque es un día especial. Estamos aquí porque es cuando estamos con la oportunidad de poder ir a la iglesia. Así que quítese de su mente que los domingos es día de guardar. Es cada vez que se abre la iglesia para venir a predicar, ese es el día del Señor. Porque es cuando el Señor visita su iglesia. ¿Y por qué nosotros tenemos, hermano, por qué no? Porque aquí no ponen arbolito en Navidad. Yo no soy romano. Soy cristiano. Ay, entonces eso no es cristiano. Búsquelo en la Biblia. Sí lo va a encontrar en Jeremías 10. Pero le aseguro que no le van a quedar ganas de volverlo a poner en su casa. Si lo lee en la Biblia. Ay, hermano, ya no voy a poder poner la canción de Titonda. Así me dijo alguien. También que íbamos. Pero Navidad no. ¿No qué? No, pues es que me gustaba mucho porque me daban regalos. No decían porque les daba regalos. Es más fácil que lo agarren los papás que las mamás. Y menos los hijos. Porque me dan. Porque siempre va centrado uno vénganos, tu reino. Pero el papá, que es el que lo tiene que dar, dice, ay, padre, cada vez crece más la familia, y son más regalos, y la descendencia, y los tatarabuelos, y los tataranietos. Y ya son más, y son más, y que se me va todo el cheque por regalos. Y déjese de todas esas cosas, eso nada tiene que ver con la fe de Jesucristo. Tenemos que aprender a buscar las cosas que son dignas de Dios. Eso no tiene nada de dignidad con Dios, son puras disfraces para estar haciendo cosas bonitas, para tenerle a los papás bien enganchados con el crédito y para tener los esclavos de todas sus riquezas. Una señora dijo un día, yo aunque no vaya a misa ningún día del año, pero el día del nacimiento le hago a mi Cristo. Todo su nacimiento, con una ciudad de patitos y laguitos y que chivitos y que gallinitas y que porque el día del nacimiento, digo, Cristo no vino para que le hagan esa clase de maquetas. Cristo vino para que le escuchen su palabra. Es preferible venir a la iglesia y oír la palabra y usted le está haciendo un nacimiento, pero en su propia vida para Dios, una vida nueva que redunde en algo que glorifique su reino. Entonces ya me voy a callar y ya no le voy a decir lo que le iba a decir para finalizar, pues ya se lo dije.
¿Cuánta gente digna hay aquí? Si hay una casa digna de paz, mi paz entrará y se quedará con ellos. Pero ¿a qué le llama dignos? A que tengamos hambre, a que tengamos anhelo, a que se convierta en nuestra pasión. ¿Qué haría usted si se cerraran las iglesias ya? ¿Se alegraría o lloraría? El pueblo de Israel le pasó eso. Fue una parada a Babilonia. Y cuando estaban allá en Babilonia, algunos lloraban. Nos acordamos de la presencia y de los cánticos y del sonido del shofar. Nos acordamos de aquellos que cantaban y se desentonaban, pero nos deleitábamos en la presencia. ¿Lloraría usted si se cerraran las iglesias? ¿O se alegraría? Yo creo que sería la tristeza más grande que pudiera existir para la reunión de los santos. Porque la iglesia la podemos hacer en la casa. ¿No es así, Eduardo? ¿Por ahí? ¿No es en la iglesia en la casa? ¿No hay predicación en la casa? ¿No hay cántico en la casa? Sí lo hay. En cada hogar puede haber eso. Pero qué lindo es cuando nos congregamos, ¿verdad? Y de repente uno por ahí empieza con que levanta tus manos. ¡Ay, gloria a Dios! Nos metemos en el mismo canal. Y por ahí otro empieza a hablar en lenguas y otro dice, así dice el Señor, y el Señor me mostró esto. Y eso que estoy sintiendo, que siento como electricidad que corre por mi vida, pasa en la iglesia. Bueno, es que aprendamos a hacerlo en casa, para que el día que eso suceda, no nos moramos de tristeza porque ya no está la iglesia, porque la iglesia, diga usted, soy yo. Pero qué lindo es la congregación de los santos, hermano. Gloria a su nombre. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y digan, gracias por la dignidad que nos has dado como hijos de Dios. Recibo en el nombre de Jesús los beneficios de la dignidad. Dice el Señor, ¿habrá alguien entre los hombres? ¿Podrás encontrar a alguien que sea digno? Diga usted, heme aquí. Heme aquí, Señor. Porque tengo hambre, porque tengo entusiasmo, porque vengo con alegría. No vengo por la fuerza y vengo a llevarme lo que tienes para mí. Y si lo que quieres llevarte de mí en mi corazón, te lo entrego, Señor. Pero se ha hecho como tú quieres y no como yo quiero. Porque hay de niveles a niveles de entrega. Y si llegamos a ese nivel de decirle, Señor, lo que tú quieras conmigo. ¿Usted cree que a mí me gustó que una vez vino alguien y me dijo, hermano, dice el Señor que no quiere que cobre diezmos usted? Nomás me dijo a 3 personas que les hable así. Toda la iglesia cobra diezmos, pero a usted y a usted, dice el Señor, no quiere que cobren diezmos. Y yo dije, Señor, se ha hecho como tú quieres. Y dije, Padre, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero de que lo hice, ha ido bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Y dígame si usted no recibió la bendición de este día. Si no sintió la presencia de Dios, entonces ¿cuál cueva de ladrones? Es la presencia de Dios, hermano, la que vale más que mucho oro y mucho oro afinado. Es su palabra, más preciosa es su palabra que la miel que destila del maná. Así que cierre sus ojitos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque el Espíritu Santo ha hecho su obra, Señor, para darnos oídos para oír. Te ruego, Señor, que nos despiertes a toda tu iglesia, no solamente en este lugar, en todo lugar donde es invocado tu nombre, seamos despertados y podamos mantenernos, Señor, con una condición digna, aceptar la condición que tú dices que nos has dado porque es la verdad. Y nos has guardado, y nos has librado, y nos has visitado, y nos has abundado, y nos has confiado muchas cosas. Pero queremos hacer honor a tu nombre. Padre, yo quiero bendecir este pueblo tuyo, que a pesar del calor están aquí, Señor, pudiendo estar en la playa, pudiendo estar en una alberca, pudiendo estar debajo de un árbol, en una sombra, tomando alguna bebida refrescante, decidieron venir a la iglesia. Señor, te ruego tu recompensa
para que les sea otorgado todas las peticiones de sus corazones. Si algún enfermo en casa, si alguna necesidad económica, si alguna falta de trabajo, sea abierta la puerta para ellos, Señor, y puedan tomar lo que tanto necesitan en toda su hogar. Porque hoy, Señor, tu palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo que lo has enviado. Y tú nos diste, Señor, una dignidad. Y tu palabra dice que vendrá el día en que todos aquellos que seamos hallados tenidos por dignos delante de tus ojos, alcanzaremos la gloria de la resurrección. Yo no sé si quieras decirle, Señor, es de mí una persona digna de entrar en aquel día, en el día de la resurrección, para reinar con Cristo 1000 años y después la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que claman con gran anhelo que estas cosas sean hechas, les sean concedidas. Así como le dijiste a aquella persona, se ha hecho como has querido. Queremos que tu gloria en nuestra vida nos lleve a la victoria. Bendigo a tu pueblo, bendigo su descendencia, bendigo a sus hijos, bendigo a sus hijas, bendigo a sus nietos, bendigo sus generaciones, pero bendecimos todos juntos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dan una ofrenda de palmas al Señor?